buenas tardes, señor Flores. Le saluda Verónica Cruz. Bienvenido a Exitosa. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Coméntenos, por favor, bueno, ya se conoce ahora que la señora Betsy Chávez es la nueva premier. Hay, bueno, obviamente opiniones divididas por parte de políticos, por parte de congresistas. ¿Cuál es su perspectiva, su análisis, ¿no? de esta primera designación? Bueno, definitivamente la designación de Betsy Chávez es una sorpresa que nos ha dado desagradable que nos ha dado el presidente, y no sé cuál realmente debe ser el rumbo del presidente, porque en sí, recordemos que inclusive hace poco la señora Betsy Chávez fue censurada en el Congreso como ministra, inclusive con votos del partido que la llevó a ser congresista. Entonces, estamos hablando de una persona que no va a tener consenso. Va a ser una persona que efectivamente no creo que tenga la capacidad, como hasta este momento decía, de gestión y que pueda llevar las soluciones sociales y económicas que tanto necesitamos. La verdad es que una vez más estamos frente a una designación que creo que no va a solucionar los problemas que realmente afrontamos en los últimos años, ¿no? Sí, sí, para que conozca un poco la población, ¿cuáles son los antecedentes en gestión, en representatividad de la señora Betsy Chávez, digamos, para que el presidente Castillo haya fijado su mirada en ella como una propuesta para premier de la nación? Bueno, la señora Betsy Chávez tiene más o menos 33 años, si es que no me equivoco, y ha trabajado en el Congreso como asesora, técnica auxiliar, y bueno, es congresista electa actualmente, ¿no? Y bueno, ha ocupado la cartera de trabajo hace poco. Entonces, estamos hablando de una persona que de repente no tiene el expertise que necesitaría el primer ministro o la primer ministro en este momento de crisis política, económica y social que afronta el país. Hay quienes, estoy un poco leyendo también los comentarios de quienes indican que esto sería una estrategia y que se viene un segundo pedido de cuestión de confianza. Hay quienes indican que es una estrategia para cerrar el Congreso, porque recordemos también que en la fotografía de, digamos, de la juramentación de la señora Betsy Chávez aparece también un señor Aníbal Torres, quien, bueno, digamos, ¿cuál sería la interpretación, digamos, no, a usted, a su conocimiento, que el ex premier también aparezca en una fotografía con la nueva premier después de la renuncia? No sé, esto no, como le repito, muchas personas indican que esto sería una estrategia, que finalmente solamente es de nombre el cambio, porque finalmente de fondo pues sigue liderando la misma persona. Bueno, en realidad las personas que estaban voceadas para reemplazar al doctor Aníbal Torres era Guillermo Bermejo, el ministro Salas y ella, ¿no? Creo que escogieron entre ellos, y efectivamente podría ser que el señor Aníbal Torres sigue teniendo una vinculación con el gobierno, pero el error del gobierno es que están llevando una persona que no va a llevar consenso al Congreso para poder llevar a cabo los planes de gobierno y las ejecuciones. Entonces, yo creo que seguimos en lo mismo, ¿no? No creo que haya muchos cambios. Hay que recordar, uno, que es ya la quinta prácticamente premier en lo que va de este gobierno que ha caracterizado el gobierno del señor Pedro Castillo, que digamos los cambios constantes, ¿no? Uno, que es la quinta, y además también recordar que también fue cuestionada por beneficiar presuntamente a sus allegados con altos cargos en el Estado. Digamos que con esta investigación incluso que está aperturada, aún así ha sido elegida también como nueva premier de la nación. Claro, o sea, en el peor momento llega la elección de Betsy Chávez, ¿no? Entonces, es por eso que yo digo que en el Perú, hasta el momento hablábamos, hay tantos hombres y mujeres con tanta capacidad de gestión que podríamos tener para realmente encaminar las soluciones que necesitamos, y seguimos de mal en peor, ¿no? Recordemos que ella
comienza entrando al Ministerio de Trabajo, después de la salida de Maraví, del ex ministro Maraví, que fue interpelado por temas de terrorismo, entra ella y al final también es censurada. Claro. Y vuelvo a repetir, inclusive con votos de Perú, de Perú Libre, su misma bancada. Entonces estamos hablando de una persona que no va a ayudar en lo absoluto a poder encaminar cualquier clase de gestión que quieran llevar a cabo, ¿no? Esperemos pues que el Congreso en estos días, no sé, pues hay que esperar también que le puedan dar la confianza, ¿no? A la señora, no sé cómo afrontará eso dentro del Congreso, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, la decisión más atinada en este caso del Congreso en caso se dé una nueva noción de confianza? ¿Aprobarla o desaprobarla? ¿Cuál sería lo más beneficioso, no para ellos obviamente, sino para los ciudadanos? Mire, en realidad la cuestión de confianza hay que ser muy claros. El último rechazo de plano de la cuestión de confianza que ha sido expresada por la mesa directiva es estrictamente en aplicación de una atribución que le confiere el artículo 86, inciso D, del reglamento del Congreso de la República. Entonces, conforme a la ley 31-35-5, esta no puede ser interpretada en el sentido de que esta decisión que adoptó el Congreso debe ser acogida como una denegación fáctica de las confianzas de confianza, de las cuestiones de confianza. No puede ser interpretada de esa manera. Claro. Entonces, si el presidente dice que él lo va a tomar como una denegación sin importar la forma, esa es una infracción constitucional. Acá no debemos discutir eso más. Claro que sí. Bueno, eso referente pues a las declaraciones ahí, bueno, el presidente Castillo, entonces lo que podemos concluir, digamos que quizá no fue una decisión acertada. ¿Quiénes, a su criterio también como analista político, quiénes podrían cumplir con, digamos, el perfil para asumir este cargo? ¿Y considera que la señora Betsy Chávez va a tener un periodo prolongado o considera también que va a estar de paso nada más? Podríamos estar hablando incluso proyectando una sexta premier de la nación. Bueno, teniendo en cuenta en la forma que la señora llega cuestionada, que no le veo mucha capacidad de poder lograr consensos y que efectivamente en el Congreso ella no creo que cuente con la aprobación de mayoría. Yo creo que podría ser una persona que no dure mucho tiempo en el cargo, ¿no? No dure mucho tiempo. Bueno, en realidad, conforme hemos visto, repito, soy ya la quinta premier que está en esta gestión y que se proyecta prácticamente, como bien indicado, así como ingresado, también podría salir. ¿Qué perfil debe cumplir, por favor, indíquenos? ¿Y quién podría cumplir ese perfil también para próximo premier de darse el caso de la nación aquí en el Perú? Bueno, principalmente una persona que tenga experiencia en gestión, que efectivamente pueda dando soluciones sociales y económicas para el país, pero sobre todo que cuente con consenso, que sea una persona que pueda dialogar y que efectivamente dé la confianza para que la confianza se le pueda otorgar, pero sobre todo que no tenga cuestionamientos, que no sea cuestionada por actos de corrupción, claro, o por actos ilícitos, o por actos de ética que no corresponden a la envergadura de dicho cargo. Claro, claro que sí, porque por lo general pues entran, digamos, a liderar ya sea la cartera de ministros como premier, personas investigadas, no es la excepción. La señora Betsy Chávez, que, repito, ella ha sido cuestionada por beneficiar a sus allegados con altos cargos públicos en el Estado, por el cual incluso el Ministerio Público, repito, abrió una investigación, además también duramente cuestionada, obviamente, por quizá la falta de gestión, ¿no? Cuando ha sido ministra de Trabajo, de Cultura, también liderando esa cartera, y lamentablemente pues no hay resultados concretos a favor de esos sectores. Por eso lo decía, ¿no? La persona que fue su antecesor en el Ministerio de Trabajo, el señor Iber Maraví, interpelado por presuntos vinculaciones por actos terroristas,
y así sucesivamente los ministros. Entonces yo creo que debemos tener personas que no tengan, que tengan una hoja de vida limpia. Pero se podrá tener acá, algún político tendrá, digamos, la hoja de vida limpia, porque tenemos candidatos, pero joyitas realmente, y ninguno da la talla. Entonces, ¿cómo confiar Lamentablemente el tema de corrupción en el Estado, no solamente es de ese gobierno. Todos, claro, sí, es cierto. Desde Alan García, Fujimori, Toledo, Ollantumala, todos ellos presos por actos de corrupción. Y si nos vamos a la historia del Perú, encontramos muchísimos casos más. Entonces, aquí necesitamos, no necesariamente que sea un político, necesitamos un técnico que pueda encaminar y que sea de consenso y que no tenga cuestionamientos. Hay quienes... Y esa persona... Claro. Sí, le escucho. Y esa persona que se presente ante el Congreso, porque de esa manera también el Congreso va a poder hacer una evaluación un poco una evaluación realmente más aperturada, porque si viene una persona que tiene vínculos con el terrorismo, con temas de corrupción, que ya ha tenido una gestión que no la está llevando de buena manera, efectivamente el Congreso tiene que interpelar, porque el Congreso tiene es muy impopular, ¿no? Su grado de impopularidad es muy grande, pero tiene que fiscalizar. Y esas cosas tampoco nos puede dejar pasar. Lamentablemente, ahí está el cuello de botella, y el presidente, al designar o seguir designando de esta forma a personas cuestionadas, demuestra su incapacidad moral permanente para ser el presidente de la República. Claro que sí. Lamentablemente, tenemos para rato. De todas maneras, una última pregunta, ¿no? Hay algunos especialistas y que coinciden, ¿no? Incluso antropólogos, sociólogos, que indican que ya se ha perdido o se ha desvalorado un poco el hecho de ser un representante, un funcionario de alto rango, digamos como un premier, un ministro, ¿no? Que esta gestión ha terminado por hundir prácticamente. Y antes era un lujo representar al Perú, tener un cargo público. Ahora prácticamente es una vergüenza, en realidad, pasar por esta gestión y que nos nombren ministro, porque fijo, entramos quizá con una buena intención, con la mejor predisposición, pero la verdad uno se encuentra, como usted lo ha mencionado, con tanta corrupción que termina manchando nuestra honra, termina manchando nuestra ética y nuestra profesión, ¿no? ¿Qué tanto se ve desvalorado esto actualmente? No, necesariamente las personas que entren y los peruanos que tengan en realidad buenas intenciones y que tengan capacidad, yo creo que pueden asumir el reto, y siempre va a ser un honor servir a la patria. Eso no, yo creo que no está en discusión. De repente ese es un comentario que es un sentimiento al día de hoy, porque efectivamente el presidente en sí lleva un gobierno de corrupción. Lamentablemente es así. ¿Y usted qué opina? Bueno, claro que hay una gran responsabilidad e inactividad, falta de liderazgo del señor Pedro Castillo, conocimiento, gestión, etcétera, muchas cosas. Pero usted también considera que, digamos, el Estado, el legislativo también se ha ensañado un poco también con la gestión del señor Pedro Castillo. Hay algo mutuo también es, ¿no? Mire, nosotros, en ese sentido, hay que ser claros. Nosotros tenemos que defender el Estado de Derecho, la Constitución, la democracia, pero sobre todo la igualdad. Y el Congreso se ha equivocado tratando de vacar o suspender al presidente con temas de traición a la patria, o inclusive con el tema de la investigación fiscal, que ni siquiera son por hechos que la Constitución establece para poder llegar a ese fin. Yo creo que en ese sentido hay que ser respetuosos de la Constitución y el Estado de Derecho, y la única forma constitucional de poder vacar al presidente Pedro Castillo es mediante la vacancia. Sería la única solución. Sí, porque si no nos ponemos a escenarios que efectivamente afectamos el Estado de Derecho. Bien. Así de simple. Sería entonces la única solución, digamos, ¿no?
Bueno, bajo su perspectiva. En mi opinión, sí. Claro que sí. Y no podemos ser respetuosos del Estado de Derecho cuando nos conviene y Y cuando cuando no, no. no lo defendemos. No. Claro que sí. Aquí en el Perú, uno de sus principales problemas es la igualdad. Y hay que comenzar a trabajar con eso. Y que los congresistas en sí consigan los consensos. Y que vaquen al presidente constitucionalmente. Claro que sí. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Luis Flores, analista político. Muchísimas gracias, señor Flores, por la entrevista. A usted, muchas gracias.